todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.92 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: el vector A tiene una magnitud de 6 metros, el vector B tiene una magnitud de 3 metros y su producto vectorial es igual a 12 metros cuadrados. ¿Cuáles son los dos valores posibles del producto escalar para estos dos vectores? Para cada valor del producto escalar, dibuje un diagrama que muestre el vector A y el vector B y explique por qué los productos vectoriales de los dos diagramas son iguales, pero los productos escalares difieren. Bueno, para eso vamos a partir de la definición de la magnitud del producto vectorial. Bueno, quiero mencionar que en el problema dice que se conoce el producto vectorial, ¿sí? Pero en realidad no es el producto vectorial que se conoce, sino es la magnitud del producto vectorial, ¿sí? Porque nos están dando un número. Y esa sería la magnitud del producto vectorial, porque en realidad el producto vectorial es un vector. Cuando uno hace el producto vectorial de dos vectores, lo que resulta es otro vector, ¿listo? Y lo que se conoce aquí es la magnitud de ese vector que resulta de hacer el producto vectorial entre A y B. Eso es lo que quería aclarar. Bueno, entonces la magnitud del producto vectorial, que yo la escribo de esta forma, magnitud del producto vectorial entre A y B, estos palitos significan la magnitud de lo que está acá adentro, ¿sí? Magnitud del producto vectorial, que es este. La magnitud del producto vectorial será igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Mire que yo conozco la magnitud del producto vectorial, que es esta cantidad. También conozco las dos magnitudes de los dos vectores, ¿sí? O sea, la magnitud de cada vector, mejor dicho, que son estas. Por lo tanto, puedo encontrar ese ángulo θ que forman esos dos vectores, que es mi incógnita en esta ecuación, ¿sí? Bueno, quiero decir antes de continuar que vamos a encontrar dos ángulos para los cuales la magnitud del producto vectorial sea la misma, o sea que cuando evaluemos el seno del primer ángulo y el seno del segundo ángulo, obtengamos el mismo valor que tenemos aquí, 12 metros, ¿sí? Cuando lo reemplacemos en esta ecuación. Pero para esos dos ángulos que vamos a encontrar, el producto escalar va a tener un valor diferente, ¿sí? Para cada ángulo será un valor diferente. Entonces vamos a calcular eso. El primer ángulo que vamos a encontrar va a surgir de esta ecuación, ¿sí? De los datos que tenemos al inicio. Entonces vamos a despejar primero el seno de θ. Miren que el seno de θ está multiplicado por A y B. O sea que si quiero despejar el seno de θ tengo que pasar estas dos cantidades que están multiplicando al otro lado del igual. Y como están multiplicando pasan a dividir. De modo que nos queda que el seno del ángulo θ es igual a la magnitud del producto vectorial entre A y B dividido entre la magnitud de A por la magnitud de B. Como estos valores ya los conozco, voy a reemplazar los números para no tener que escribir estas cosas que tal vez quitan más tiempo. Entonces tenemos que el seno del ángulo θ es igual a la magnitud del producto vectorial, que vale 12 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, dividido entre la magnitud del primer vector, que es 6 metros, multiplicado por la magnitud del segundo vector, que es 3 metros. ¿Listo? Eso. Esto lo podemos hacer. Mire que arriba tenemos 12 metros cuadrados, dividido entre 6 por 3, que es 18, y metros por metro, me queda metro cuadrado. Mire que aquí puedo cancelar metro cuadrado porque está arriba y abajo. Y esta fracción, que es 12 sobre 18, la puedo simplificar un poco, reduciéndola, ¿no? Miren que ambos números son múltiplos del 6, así que puedo dividir arriba y abajo por el 6. Lo que me va a resultar en lo siguiente, que el seno de θ es igual 12 dividido entre 6 resulta un 2, 18 dividido entre 6 resulta un 3. Por lo tanto me queda que el seno de θ es igual a 2 tercios. A partir de aquí ya voy a despejar el ángulo θ aplicando la función inversa del seno, que se llama arcoseno. Tengo que aplicar esa función en ambos lados del igual, para que la igualdad se mantenga, ¿sí? Arcoseno aplicado en el lado izquierdo, que sería aplicado sobre el seno de θ, debe ser igual al arcoseno aplicado sobre el lado derecho, es decir, sobre 2 tercios. ¿Listo? El arcoseno, al evaluarse sobre el seno de un ángulo, lo que resulta es ese ángulo que estamos evaluando, ¿sí?
O en pocas palabras, el arcoseno cancela el seno y lo que me queda es teta. A mí me gusta decir así, que el arcoseno, al evaluarse al evaluar sobre el seno de teta, lo que resulta es el ángulo que se está usando. ¿Listo? Esto será igual al arcoseno de 2/3. Y esto, como son valores numéricos, ya lo puedo hacer en la calculadora. Y se pueden dar cuenta que, bueno, el arcoseno en la calculadora no lo van a encontrar como arcoseno, sino que lo van a encontrar como sin a la menos 1. O por lo menos en mi calculadora aparece así, como sin a la menos 1 o como sen a la menos 1. ¿Listo? Así lo van a encontrar. Entonces presionamos en la calculadora sin a la menos 1, abro paréntesis, 2 dividido entre 3, cierro paréntesis, y esto nos queda igual a 41,81 grados. Ya hemos encontrado el primer ángulo, ¿listo? Vamos a comprobar que con este ángulo nos tiene que dar esta magnitud del producto vectorial, 12 metros cuadrados. Comprobémoslo aquí. Entonces nosotros sabemos que la magnitud del vector A, la magnitud del producto vectorial entre A y B, la magnitud de ese producto vectorial es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo teta. Escribí esta de aquí porque quiero explicarles algo en un momento para que se entienda algo de geometría que se va a usar acá. ¿Listo? Entonces, prosigamos. Voy a sustituir valores. Podemos hacerlo aquí. La magnitud del producto vectorial será igual a la magnitud de A, que es 6 metros, por la magnitud de B, que es 3 metros, por el seno del ángulo que acabamos de encontrar, que es 41,81 grados. Esto ya lo hacemos en la calculadora. Entonces tenemos 6 por 3 por el seno de 41,81. Esto nos queda 11,9999, que se puede aproximar muy fácilmente a 12, ¿sí? Porque es casi 12. Y metro por metro, pues nos queda metro cuadrado. ¿Por qué no da exactamente 12? Porque aquí, a la hora de yo encontrar este ángulo teta, yo no coloqué todos los decimales, sino que aproximé a 2 decimales. Si hubiera escrito todos los decimales, pues se me hubiera aproximado más a 12, ¿sí? Pero 11,9999 pues es prácticamente 12, así que no hay problema. Esto, mire que comprobamos que sí da el resultado que esperábamos. Ahora, vamos a ver, como el problema nos pregunta cuáles son los valores posibles del producto escalar, vamos a ver cuánto resulta el producto escalar usando este ángulo, porque ya encontramos el primer ángulo, ¿verdad? Entonces vamos a obtener el primer valor del producto escalar. El producto escalar entre A y B, mire que el símbolo del producto escalar es un punto, mientras que el símbolo del producto vectorial es una cruz. ¿Listo? El producto escalar es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo teta. Sustituyendo valores tenemos que es 6 metros por 3 metros por el coseno de 41,81 grados. Esto lo hacemos en la calculadora. O sea, tenemos 6 por 3 por coseno de 41,81. Y esto nos resulta 13,42. Aproximando a dos decimales, 13,42. Y metro por metro, metro cuadrado. ¿Listo? Mire que este es el primer valor del producto escalar para este ángulo. Ahora quiero explicar algo de geometría. Voy a dibujar los dos vectores, el vector A y el vector B, y los voy a poner de manera que el vector A, bueno, rayémoslo con negro, que el vector A está horizontal y el vector B más o menos debe estar por aquí porque debe formar un ángulo de 41,81 grados, o sea que más o menos es esta abertura. ¿Listo? Este sería mi ángulo teta, este es el ángulo A, perdón, el vector A, y este es el vector B. ¿Listo? Ahora yo quiero que miren o que recuerden de cómo se encontraban las componentes de un vector en un plano cartesiano. Para eso pues voy a dibujar un plano cartesiano aquí, de manera que el eje Y pues pase por aquí más o menos, y el eje X coincida con la dirección del vector A. ¿Listo? Eso. Entonces aquí tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, para acá el eje Y negativo y para acá el eje X negativo. ¿Listo? Mire que yo puedo calcular las componentes del vector B. Lo voy a hacer, esto es para que se entienda
qué significan estos productos o cómo puedo relacionar estos productos con, con el hecho de que me va a dar diferente en el producto escalar y va a dar lo mismo en el producto vectorial para cuando encuentre el siguiente ángulo. Eso, entonces mire que la componente en y del vector b puedo dibujarla de esta forma, así. La componente en y del vector b pues es la proyección de ese vector sobre el eje y. Y la componente en x del vector b pues es la proyección del vector sobre el eje x. ¿Listo? Para poder encontrar esas componentes, en la componente en y y la componente en x, voy a trasladar eso, voy a formar un triángulo rectángulo para poder aplicar la trigonometría de este tipo de triángulos. Mire que esta es la componente en y del vector b, esta es la componente en x del vector b, y lo que mide el vector pues es la magnitud del vector b, ¿cierto? Lo que mide el vector negro. Eso, entonces esto lo puedo hacer por aquí si quieren para que se mire. Entonces mire que si aplico el seno del ángulo θ para un triángulo rectángulo, el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto aquí es BY, miren, y la hipotenusa pues es la magnitud del vector B. Despejo BY, que es lo que quiero. BY será igual, miren que quiero despejar BY, así que la magnitud del vector B que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y nos queda B por el seno de θ. Eso, entonces mire que aquí en la parte del producto vectorial yo tengo b por el seno de θ, ¿verdad? Esta parte. Mire que nos está diciendo que el producto vectorial equivale a multiplicar la magnitud de un vector por la componente vertical del otro vector, ¿sí? O sea que yo puedo escribir esto como la magnitud del primer vector por la componente en y del segundo vector. Miran, esto es importante porque se van a dar cuenta que para el siguiente ángulo que encuentre, esta componente en y no va a cambiar, debe ser la misma, ¿sí? Para que se cumpla lo que me está pidiendo el problema, que para los dos ángulos la magnitud del producto vectorial sea igual, ¿listo? Eso, entonces quiero que entiendan eso, que el producto vectorial es el producto de la magnitud de un vector por la componente en y del otro vector, ¿sí? Eso. O por la altura del otro vector respecto del vector A, si lo quieren ver así, porque mire que BY es como la altura del otro vector respecto del vector A. Pero no, mejor digamos que es la componente en Y del otro vector, ¿sí? O la componente vertical del vector B. Ahora vamos por esta componente en X. Vamos a hacerlo aquí. Para eso, como miren que la componente en X es el cateto adyacente, voy a usar el coseno. Coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es Bx, sobre la hipotenusa, que es B. Despejo Bx, que es lo que quiero. Entonces nos quedaría que es igual a B por el coseno de θ. Miren que aquí, esta cantidad la obtengo aquí en el producto escalar, ¿sí? Mire que entonces el producto escalar es el producto escalar es igual al producto de la magnitud de un vector por la proyección de ese otro vector sobre el vector anterior, ¿sí? Miren que el Bx es la proyección del vector B sobre la dirección de A. Es la sombra del vector B sobre la dirección de A. ¿Listo? Y de aquí ya podemos imaginarnos cosas. Podemos entender por lo menos el signo de este resultado que nos dio aquí. Mire que el resultado del producto escalar nos dio un valor positivo. Y eso surge porque la proyección, el valor b coseno de θ, la proyección del vector b sobre la dirección de A, apunta en la misma dirección que el vector A, ¿sí? Eso nos está indicando ese signo. Cuando es positivo, indica que esa proyección está apuntando en la misma dirección que el vector A. ¿Listo? Para complementar, pues sí se pueden dar cuenta que el producto escalar lo pueden escribir como la magnitud de un vector por la proyección de ese otro vector sobre el vector A. O en este caso, como yo escogí el sistema de coordenadas de manera que el eje X está en la dirección de A, pues es la proyección de B sobre el eje X, que es lo mismo sobre el vector A. ¿Listo? ¿Y por qué va a cambiar este valor? Sí, porque miren que el módulo de A no cambia. Si vamos a obtener un valor diferente para el producto punto, es porque va a cambiar la proyección o el valor de Bx, ¿sí? La componente del vector B sobre el eje X o sobre la dirección de A.
Esto es lo que va a cambiar. ¿Listo? Eso es lo que quería que entiendan. Ahora, bueno, voy a dibujar, este dibujito lo voy a dejar ahí. Voy a quitar esta parte. O bueno, dejémosla por si se me ofrece luego. Voy a hacer otro dibujo para explicarles cómo voy a obtener el otro ángulo para el cual el producto vectorial será el mismo, pero el producto escalar cambiará. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. Voy a dibujar otro plano cartesiano para que se mire. Entonces, hagámoslo aquí. Aquí tengo el eje Y. Aquí tengo el eje X. Entonces, mire que aquí tengo X positivo. Para acá tengo Y positivo. Para acá abajo tengo Y negativo. Y para acá X negativo. Voy a escribir el vector A del mismo modo que lo hicimos antes, a lo largo del eje X. Aquí tenemos el vector A. Y mire que para yo poder encontrar un otro ángulo de tal manera que el producto vectorial se mantenga igual, eso quiere decir que la componente en Y debe ser la misma, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Porque la magnitud de A no va a cambiar. Lo que puede cambiar es esta parte, el B por el seno de teta, que eso equivale a la componente en Y del vector B, ¿cierto? Pero me está diciendo que debe dar lo mismo, así que este BY debe ser igual, debe resultar el mismo valor, ¿sí? Para eso, pues, mire que tenemos, para un ángulo teta, tenemos esta altura, o sea que el BY no va a cambiar para este ángulo teta, ¿listo? Si yo dibujo este ángulo teta en el otro lado, o sea acá, de esta forma, quiero que se entienda pues por ahí, algo así creo que estaba. Miren que si yo dibujo este ángulo teta aquí, la altura de la componente en Y de ese vector B, bueno, coloquémosle nombres, este es el vector A y este es el vector B, escribámoslo aquí bien, vector B. Mire que para este mismo ángulo, pero dibujado respecto al eje X negativo, miren, acá está dibujado respecto al X positivo, dibujado respecto al X negativo, la magnitud o el tamaño de la componente en Y no va a cambiar. Bueno, aquí el dibujo quizás lo haya hecho un poquito diferente, pero analíticamente no va a cambiar, eso es lo que quiero que entiendan. Si yo dibujo aquí la componente en Y como hicimos antes, miren, componente en Y era esta, componente en X es esta. Sí, yo creo que hice un poquito diferente el dibujo, pero yo quiero que entiendan que la idea es que no cambia, ¿sí? Analíticamente no va a cambiar, esto ya es problema de mi dibujo. O bueno, podemos hacerlo exactamente igual si quieren. A ver, contemos cuadritos, son 2, 4, 6 cuadritos para acá y 2, 4, 5 cuadritos para acá. Entonces borremos este y dibujemos. 2, 3, 6 hasta aquí y 2, 4, 5 hasta aquí. Entonces nos queda este. Este es el vector, eso. Entonces mire que la componente en X quedaría entonces hasta aquí. Y la componente en Y sí sería esta. ¿Listo? Mire que el tamaño de la componente en Y no cambia para este vector que acabo de dibujar aquí. Por lo tanto, el producto escalar, perdón, la magnitud del producto vectorial se mantendrá igual. ¿Listo? Para que se cumpla esto, el ángulo que forma el vector B con el eje X negativo debe ser el mismo que teníamos acá arriba. ¿Listo? Para que se cumpla que la componente en Y no cambie. Entonces aquí podemos colocarle que esta es la componente en Y y esta es la componente en X. ¿Listo? Miren que el tamaño de la componente en Y y de la componente en X son iguales, son idénticos, ¿no? Si conté bien, 2, 4, 6, 7 ha sido. Bueno, ahí me entienden, dibujé mal otra vez, pero quiero que se entienda eso, que los tamaños no van a cambiar. Lo único que cambia en la componente en X es la dirección. Miren que acá apuntaba en el mismo sentido que el vector A, por eso era positivo. Acá lo que hace es apuntar en el sentido opuesto, ¿se fijan? Por lo tanto, vamos a obtener un valor negativo, pero el número debe ser el mismo, ¿sí? O sea, vamos a obtener 13.42, pero negativo, porque el menos nos está indicando que va a apuntar en sentido opuesto al vector A. ¿Listo? Eso es lo que indica que va a ser diferente ese producto escalar.
Ahora vamos a encontrar pues el ángulo para el cual sucede esto, que no es este ángulo θ. El ángulo que vamos a encontrar pues es el que se mide a partir del vector A, porque recuerden que el ángulo que se usa en estas formulitas, el ángulo que estamos usando tanto en la magnitud del producto vectorial y en el producto escalar, es el ángulo que forma el vector A con el vector B. Y este ángulo que está aquí no es el que forma el vector A con el vector B. ¿Listo? El ángulo que forma el vector A con el vector B sería este, que yo voy a llamar alfa. ¿Listo? El trabajo de nosotros es encontrar cuánto vale ese alfa. Y esto pues es sencillo, porque si se fijan, alfa más el ángulo θ que tengo dibujado aquí, ¿cuánto debe dar? Este pedazo más este pedacito forman un ángulo llano, ¿sí? O sea, un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, alfa más θ, aquí coloquémosle bien, θ, debe ser igual a 180 grados. De aquí ya puedo despejar alfa. Entonces mire que alfa será igual, θ como está sumando, pasar al otro lado a restar, nos queda 180 grados menos θ. Pero ese ángulo θ ya lo conocemos, así que tenemos que 180 grados menos lo que valga θ. Y θ vale 41,81 grados, ¿sí? 41,81 grados. Si hacemos esa operación en la calculadora, 180 grados menos 41,81 grados, nos queda 138,19 grados. Para este ángulo, el valor del producto vectorial o de la magnitud del producto vectorial debe ser 12 también. Lo vamos a comprobar ahorita. Lo podemos hacer aquí. Voy a borrar este pedazo que no lo estoy usando. Entonces comprobemos que la magnitud del producto vectorial para este ángulo debe ser el mismo que obtuvimos antes. ¿Listo? Entonces mire que tenemos que la magnitud del producto vectorial entre A y B es igual a la magnitud de A, no voy a, bueno, escribámoslo, magnitud de A por la magnitud de B por el seno, en este caso del ángulo alfa, será igual a 6 metros, que vale la magnitud de A, 3 metros, que vale la magnitud de B, multiplicado todo esto por el seno del ángulo alfa, que en este caso es 138,19 grados. Si hacemos esto en la calculadora, obtenemos 6 por 3 por seno de 138,19, obtenemos de nuevo 11,9999, que se puede aproximar muy bien a 12 metros cuadrados. ¿Listo? Aquí comprobamos que sí se cumple, que para este otro ángulo el valor del producto, de la magnitud del producto vectorial es el mismo que habíamos obtenido antes, y eso se debe a esto, a que la componente en y del vector b no cambia, sigue teniendo el mismo tamaño, ¿sí? Bueno, les vuelvo a repetir, aquí dibujé mal, pero se supone que tiene el mismo tamaño. ¿Listo? Es mi error. Ahora vamos a comprobar cuánto vale el producto escalar para ese ángulo. El producto escalar entre A y B, mire que el problema nos pide encuentre los dos valores posibles, ¿no? Del producto escalar. ¿Listo? Aquí está diciendo los dos valores posibles del producto escalar para estos dos vectores. El primer valor posible ya lo encontramos, que se me perdió, es este de aquí. Y ahora vamos a encontrar el segundo valor posible. Vamos a hacer esto, que es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo alfa. Sustituimos valores, 6 metros por 3 metros por el coseno de 138,19 grados. Esto es igual, lo hacemos en la calculadora, 6 por 3 por coseno de 138,19, y se dan cuenta que aproximando las dos decimales nos queda el mismo valor de allá, pero negativo, el mismo valor que antes, pero negativo, 13,42 negativo, mira, y este sería el otro valor posible para el producto escalar. ¿Y a qué se debe eso? Pues si se dan cuenta, eso se debe a que la proyección del la proyección del vector B sobre la dirección de A está apuntando en sentido opuesto, ¿sí? Pero el tamaño de esa proyección sigue siendo el mismo, sigue siendo 13,42, solo que apunta en otra dirección, ¿listo? Y eso se debe pues a partir de aquí, de que este pedacito de aquí, de esta ecuación B por coseno de alfa, representa la componente en X del vector B sobre la dirección de A. ¿Listo? Y como está cambiando de dirección, está apuntando en sentido opuesto, pues vamos a obtener este menos. ¿Listo?
Eso es lo que nos está diciendo aquí. Solo me falta aclarar que este menos surge a partir del coseno del ángulo que estamos calculando, porque el ángulo en este caso es mayor que 90 grados y menor que 180. Para ángulos que estén en ese intervalo, entre 90 y 180, el coseno de alfa, el coseno de esos ángulos será negativo, ¿sí? De ahí surge el menos. Y pues también se puede ver a partir de la dirección hacia donde apunta la proyección, ¿sí? Eso quería mencionarles que dependiendo de qué ángulos estemos usando, pues el coseno será negativo o positivo, ¿listo? Si se dan cuenta, para ángulos entre 0 y 90, como en este caso de acá, que no teníamos 41.81, el valor del coseno es positivo, por eso nos da positivo también. Y eso se ve reflejado pues en la dirección de la componente, ¿sí? En la dirección de la proyección. Mientras que acá tenemos ese menos que surge a partir del coseno de alfa, que es el coseno de un ángulo mayor que 90 pero menor que 180, ¿sí? Para ángulos en ese intervalo, el coseno es negativo y podemos verlo reflejado aquí y también en la dirección de la proyección que está apuntando en sentido opuesto al vector A. Vamos a ver qué nos preguntan más. Dice, para cada valor de A.B, dibuje un diagrama que muestre el vector A y el vector B y explique por qué los productos vectoriales de los dos diagramas son iguales pero los productos escalares difieren. Bueno, eso ya lo expliqué, espero que haya quedado claro, lo vuelvo a mencionar. Eh, la magnitud del producto vectorial no cambia porque la componente en Y para estos dos vectores que acabo de dibujar, tanto para este como para este, siguen siendo las mismas. Si aquí en este dibujo de acá hacemos este análisis, si calculamos la componente en Y, si quieren lo hacemos aquí, seno de teta igual al cateto opuesto, que en este caso es BY, sobre el cateto adyacente, perdón, cateto opuesto sobre la hipotenusa, esto es B, que esto es B, ¿sí? Mire que vamos a obtener exactamente el mismo valor que teníamos antes. BY será igual a B por el seno de teta. Miran que analíticamente no cambia, solo que fallé fue en el dibujo, pero analíticamente es lo mismo. ¿Listo? Ustedes tienen que hacer bien los dibujos pues para que quede exactamente igual el tamaño. ¿Listo? Eso. Y si hacen lo mismo pues con el coseno de teta, esto será igual a la componente en x, bx, sobre b. Si despejamos bx, vamos a obtener lo mismo, que es b por el coseno de teta, que era exactamente lo mismo que tenemos acá. El único detalle aquí es que esta componente pues está apuntando en la dirección negativa y por eso nos surge este menos. ¿Listo? Eso se podría decir así. Espero que haya quedado claro. Espero que se haya entendido esto. Es un poquito largo. Hay que entender un poco qué significan estas ecuaciones o cómo relacionar estas ecuaciones con las componentes de estos vectores. Eh, bueno, espero que haya sido entendible el problema. Espero que entiendan que las respuestas a este problema pues son esta, que es un valor posible del producto escalar, y este de acá, que es el otro valor posible del producto escalar, y que para estos dos ángulos el producto o la magnitud del producto vectorial sigue siendo la misma, 12 metros cuadrados. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido, que esté claro. Por favor, si les ayudo en algún problema, para una tarea, para algún examen o para estudiar, para entender este tema, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego.